cucaracha. Creo que no hay nadie que no conozca esta melodía. Es casi universal. Totalmente. Y la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué pensaríamos si dijéramos que esta cantinela infantil es en realidad la crónica de una guerra civil? O una Roma de sátira política, un himno de batalla. Exacto. Hoy vamos a explorar la historia oculta de La Cucaracha, una canción que viajó de España a México para convertirse literalmente en la banda sonora de la Revolución Mexicana. Es que tiene una capacidad de adaptación asombrosa. Una pasada. Su letra ha ido mutando durante siglos para burlarse de moros, de judíos, de reyes, de emperadores, de presidentes. O sea que la historia de La Cucaracha es la historia de cómo la gente usa la música. De cómo la usa como herramienta de resistencia, de comentario social. Vale, pues ¿dónde empieza este viaje? Porque casi todo el mundo la asocia con México, pero sus raíces son mucho, mucho más antiguas y están en España. Efectivamente. Nos tenemos que ir muy atrás. Los primeros versos documentados nos llevan a la España de la Reconquista, a finales del siglo XV. Uf, me cuesta conectar esa musiquilla con la lucha entre cristianos y moros. ¿Cómo era esa primera versión? Pues era brutalmente directa. Hay que pensar en el contexto, claro. Un conflicto de siglos donde la identidad se construye contra el otro. Y la música popular, anónima, fácil de cantar. La herramienta perfecta. La herramienta perfecta para marcar esa división. Un folclorista, Francisco Rodríguez Marín, recopiló versos que circulaban de forma oral y, no dejan lugar a dudas. Uno decía así: A ver. De las patillas de un moro tengo que hacer una escoba para que barra el cuartel la infantería española. Cero sutilezas. Es Exacto. propaganda en estado puro. Es deshumanizar al enemigo y enaltecer a tus tropas con una cancioncilla. Exacto. Y no era un caso aislado, ¿eh? Había una variante casi idéntica contra los judíos. La estructura era la misma: coger un rasgo del enemigo y convertirlo en objeto de humillación. La canción nace ya como un vehículo para el escarnio. Y ya en el siglo XIX era popular en toda España. Sí, la escritora Fernán Caballero la incluye en una recopilación de 1859. Para entonces ya era parte del folclore, aunque la letra iba cambiando. Y aquí la historia se pone de novela, porque la canción se cruza con un bandolero aragonés, Mariano Gavín, que vivió entre 1838 y 1875. Y su apodo era Cucaracha. Cucaracha, no me digas. Sí, sí. Un personaje fascinante de Alcubierre, en Huesca. Se convirtió en una leyenda. No era un simple ladrón, ¿eh? Las crónicas populares lo pintan como un justiciero. Un Robin Hood. Una especie de Robin Hood a la aragonesa, sí. Robaba a los ricos y repartía el botín entre los campesinos pobres. Y, al parecer, con mucho arte. Dicen que era un gran cantante y bailarín, y que su pieza estrella era precisamente una versión de La Cucaracha de la época. Sí, aunque la melodía era distinta a la que conocemos. Se cantaban coplas sobre él, como aquella de: aunque tenga mala fama, Cucaracha es un buen hombre, porque el trigo de los ricos lo reparte entre los pobres. Entonces, si conectamos todo, la canción ya en España tenía un carácter muy definido. Era popular, satírica y estaba ligada a figuras rebeldes. Totalmente. Allí está una referencia del escritor francés Eugène Sue, que en 1832 explica que en Andalucía decir que a alguien le ha picado la cucaracha significaba que le entraban unas ganas locas de cantar o de hablar sin parar. O sea, ya era sinónimo de un arrebato, de una energía que no se podía contener. Vale, la tenemos en España, rebelda y satírica. ¿Cómo cruza el charco? ¿Cómo llega a México y se convierte en lo que es hoy? Pues el puente, como casi siempre en aquella época, fue el mar. La primera referencia escrita de la canción en México es de 1819. Ah, muy pronto. Sí, en una novela de José Joaquín Fernández de Lizardi, La Quijotita y su prima. Y es una joya, porque no solo la nombra, nos cuenta exactamente cómo llegó. Es verdad, la estrofa es casi un apunte de historiador. Dice: un capitán de marina que vino en una fragata, entre varios sonecitos trajo el de la cucaracha. Así de simple. No fue un artista famoso ni un general. Fue un marinero anónimo el que la llevó al Nuevo Mundo. Y lo más curioso es la letra que aparece en esa novela. No tiene nada que ver con lo de España. Nada, cero. Es mucho más ligera, pícara. El autor la llama sonecito, una melodía para bailar seguramente con letras de doble sentido. El coro que recoge Lizardiera:
hay que te pica, hay que te agarra, con sus comillos, la cucaracha. Cambia el registro por completo, de arma de propaganda a canción de flirteo en un baile. Y hasta tiene un dúo, que es, bueno, una sarta de insultos graciosos. Vete a la porra, cara de sarna, barriga sucia, piernas chorreadas. Es un punto clave. Al llegar a México, la canción se vacía de su contenido político y se convierte en puro entretenimiento. Durante casi un siglo así fue. Una melodía popular más, hasta que la historia de México dio un vuelco tremendo. Y necesitó un nuevo himno para un nuevo conflicto. Y ese vuelco es la Revolución Mexicana. Hay que situarse en el México de principios del siglo XX. Un país que sale de 30 años de dictadura de Porfirio Díaz, el porfiriato. Mucha modernización para unos pocos, muchísima desigualdad para la mayoría. En 1910 estalla la revolución. Llega al poder un reformista, Francisco Madero, pero la paz dura un suspiro. Y en 1913, el caos. Un golpe de Estado. Madero es asesinado. Y el poder lo usurpa un general de la vieja guardia, Victoriano Huerta. Y este personaje es la clave de todo. Un personaje oscuro, brutal. Y con vicios muy, muy visibles. Las crónicas de la época lo describen como alcohólico, muy aficionado al coñac. También se decía que consumía marihuana. Físicamente, además, estaba muy deteriorado. Era cojo, tenía cataratas, lo que le daba un andar torpe, tambaleante. Te imagínate la estampa. Un dictador que se tambalea con la mirada perdida. El pueblo y sobre todo las tropas revolucionarias que se levantaron contra él no tardaron en ponerle un apodo. Uno que le venía como anillo al dedo gracias a esa vieja canción que todo el mundo conocía. La cucaracha. La cucaracha. Exacto. Y en ese momento la vieja melodía explota. Adquiere un significado completamente nuevo, letal. Y nace la estrofa más famosa del mundo, que es una burla directa a Huerta. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta marihuana que fumar. Es una genialidad de la propaganda popular. En 4 versos que todo el mundo conocía, no solo se reían de su cojera, sino que lo acusaban de drogadicto. Y por tanto, de ser un líder incapaz. Un misil lírico. Y tuvo un promotor clave, un periodista y músico, Rafael Sánchez Escobar, que en 1914 empezó a popularizar esta letra entre las tropas de Venustiano Carranza, uno de los líderes revolucionarios. Y se propagó como la pólvora. Se convirtió en el himno de guerra instantáneo contra Huerta. Pero, a ver, un momento. La Revolución Mexicana no fue una guerra de 2 bandos. Fue un caos de facciones. Estaban los carrancistas, sí, pero también los villistas de Pancho Villa, los zapatistas de Emiliano Zapata. Y entre ellos se odiaban. Acabaron siendo enemigos mortales. Entonces, si la canción era de los carrancistas, la usaron también para atacarse entre ellos. Se convirtió en un arma de fuego amigo musical. Absolutamente. Y eso es lo que la convierte en un artefacto histórico tan fascinante. La melodía se convirtió en un campo de batalla lírico. ¿Cómo? El lienzo era el mismo, la música, pero cada facción pintaba encima su propia letra para atacar a sus enemigos del momento. Cada bando tenía su cucaracha. Es increíble. Es como un precursor de los memes de Internet. La misma plantilla, pero con mensajes distintos para cada bando. ¿Y qué decían? ¿Qué cantaban los de Pancho Villa, por ejemplo? Pues los villistas, que despreciaban a Carranza, al que veían como un burgués, tenían una versión que era un ataque directísimo. Cantaban: con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla para ponérsela al sombrero de su padre Pancho Villa. Tela. No solo se ríen de sus barbas, sino que llaman a Villa padre de Carranza. Una dominación simbólica total. Exacto. ¿Y los de Huerta? ¿Se quedaban callados? Supongo que no. Para nada. Aunque iban perdiendo, en los momentos de victoria también usaban la melodía para mofarse. Hay una copla registrada contra los carrancistas que decía: ya se van los carrancistas, ya se van haciendo bola, ya los chacales huertistas se los traen de la cola. Pura bravuconería militar. Y me llama la atención el caso de los zapatistas. Su movimiento era más ideológico, centrado en la reforma agraria, en la justicia social. ¿Sus letras reflejaban eso? Totalmente. Y es una de las versiones más interesantes. A menudo, las letras zapatistas no iban contra un líder concreto, sino que describían el sufrimiento del pueblo por la guerra. Ah, ¿sí? Sí. Una de sus estrofas más conocidas decía: todo se ha puesto muy caro con esta revolución. Venden la leche por onzas y por gramos el carbón. Eso es un noticiero cantado. No habla de batallas, habla de la inflación.
de la escasez, es la voz de la gente de a pie. Es la crónica de la miseria popular. Pudo contenerlo todo. La burla al dictador, la rivalidad entre caudillos y el lamento del pueblo. Y cuando la guerra acabó, la cucaracha no murió. Al contrario, se consolidó en su versión antihuerta y se convirtió en un ícono de la revolución y, por extensión, de México para el mundo. Ahí empieza su segundo viaje. Su conquista global, como una canción tan local, tan ligada a un conflicto concreto, se vuelve universal. Porque la melodía es tremendamente pegadiza y su historia, la del pueblo burlándose del tirano, es un arquetipo que todo el mundo entiende. En 1934 ya está en Argentina, donde Roberto Firpo hace un arreglo orquestal que es un éxito masivo. Y de ahí, imparable, las versiones son incontables, y en géneros que no tienen nada que ver. Louis Armstrong hizo una versión jazz instrumental, muy juguetona. Le quitó toda la carga política. Y décadas después, los Gypsy Kings la convierten en una rumba flamenca, pura fiesta. Y luego está el cine, claro. La gran plataforma. En 1959 se estrena La Cucaracha, una superproducción con la estrella del momento, María Félix. Y eso, bueno, la instala definitivamente en el imaginario popular de todo el planeta. Aunque también es curioso cómo en otros lugares su significado se fue diluyendo, se convirtió casi en un cliché. Pienso en los dibujos animados de Speedy González. Donde la melodía es solo un sonido de fondo para decir «estamos en México», a menudo de forma muy estereotipada. Es la gran paradoja. La letra dice que ya no puede caminar, pero ha demostrado una capacidad de movimiento y adaptación. Increíble. Ha viajado de la España medieval al México revolucionario, de los campos de batalla a los estudios de Hollywood, transformándose en cada parada. Al final, lo que vemos es que una canción nunca es solo una canción. La cucaracha es un documento histórico, un arma de propaganda, un noticiero popular. Es un símbolo cultural moldeado por los conflictos de la gente durante más de 500 años. Es un ejemplo perfecto de cómo el folclore absorbe la historia y nos la devuelve en una forma que todos podemos recordar y sobre todo repetir. La cucarachea ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Quisiera ser perlas finas, de lucirte en los aretes, pa' morderte la orejita y besarte los cachetes. La cucarachea ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La vida del carretero es una vida muy desgraciada. La vida del carretero es una vida muy desgraciada. Ni come ni bebe a tiempo, ni duerme en la madrugada. Están estos pantanos del camino majadero. Ya no puede caminar mi conga, porque no tiene, porque le falta a mi la mujer.
La historia de la música popular está llena de relatos como este. Para no perderse el próximo viaje al reverso de una canción, suscríbanse a Reverso en su plataforma de audio preferida.